tengo el diámetro completo, aquí está la reducción, es una distancia muy corta. ¿Eso qué me genera? Que haya un trancón de agua. Este trancón de agua lo que hace es incrementar la presión en ese punto. Y tienen ustedes aquí, sale en otro ángulo. Esto para que ustedes se hagan una idea es como el trancón de las autopistas. Cuando uno viene en 5 carriles y lo pasan a uno. ¿Sí? Así en una cuadra lo pasan a uno, entonces todo el trancón queda súper lleno ahí, pero apenas usted pasa el trancón, vuelven y le abren 5 carriles y la velocidad que usted toma es muchísimo mayor incluso a la que traía. Entonces, ese efecto aquí de este trancón y luego esta velocidad rápida con poquita agua me genera un vacío, y ese vacío es el que hace la succión desde el tanque de solución máxima. Ahora, ¿cómo opera? Aquí está la foto, esta que tengo aquí en la parte derecha. El sistema de inyección. Entonces voy a tomar agua del sistema de riego, lo paso por el Venturi para que me genere la succión que les acabo de explicar, y más adelante lo devuelva el flujo de agua mezclado con fertilizante a la tubería principal. Ustedes ven aquí una válvula en la mitad, ¿y eso qué implica? Vamos a ponerle números a este muñeco. Yo puedo entrar aquí con 60 libras, ¿sí? Voy llegando al Venturi, ese trancón en el Venturi me va a generar un consumo de presión. Yo vengo en 60, pero ya no salgo del Venturi en 60, voy a salir por ahí en 40. Cuando yo llego acá a 40 sobre la tubería de 60 es imposible que entre. Entonces cuando ustedes se encuentran en campo, que me dicen cuando yo los visito, cuando están fallando el Venturi no está chupando, no sirve el Venturi, se dañó el Venturi. Puede ser un tema, como les digo, de solamente presión. Esta válvula de aquí lo que hace es cerrar un poco ese flujo, ¿sí? Para aumentar la presión a este lado, meterla al Venturi y reducirla al final y que pueda haber la succión. ¿Pero qué significa? Que lo que yo le cierro a esta válvula también se lo estoy cerrando a todo el sistema de riego del cultivo. Yo le estoy bajando y le estoy castigando la eficiencia del sistema de riego. Entonces cuando me dicen, no, es que antes del 20 caballos, en el momento en que la bomba tiene un subtrabajo, está subutilizada, este variador lo detecta mediante consumos de energía, amperaje, voltajes y demás, y modifica toda la carga eléctrica para que el motor de la bomba, que es de 20 caballos, trabaje como si fuera de 9, de 6, que lo regula. Entonces es un variador que me permite, como equipos de riego, complementar la eficiencia del motor. Más que hacer estos la aplicación de agua. La aplicación de agua viene desde las bombas y lo que yo hago es aquí en la misma válvula estoy haciendo la inyección del fertilizante con una bomba Maruyama, una bomba de riego que tiene una alta presión. Lo que estoy generando aquí es que esta caneca que ustedes ven acá de esta caneca que ustedes ven aquí se succiona y la bomba, esta bombita básicamente está inyectándole la formulación concentrada a la bomba, a la tubería de la bomba, de la riego. Ustedes lo ven acá, de la bomba sale y se fertiliza directamente a la tubería de la válvula. Fácilmente la boquita y aquí está entrando, le estoy fumigando el agua que está entrando. ¿Qué me permite este sistema? Pues controlar en cantidades y en momentos una dosificación de fertilizante determinado para un área determinada y en un tiempo determinado. Es decir, aquí a la fija le sirve. Aquí está básicamente lo que gana. Una fertilización convencional tiene una eficiencia bastante baja. Este es un cuadro que sacó la FAO hace un tiempo y tal sigue siendo igual.
cómo con un fósforo podemos llegar a perder entre el 80 y el 90% de lo que compramos, que es una cantidad de dinero importante, y que lo podemos mejorar de 3 a 5 veces en eficiencia cuando hacemos fertirrigación. Con un nitrógeno podemos subir un 30, un 40%, con un potasio lo mismo, de un 20 hasta un 40% de mejoría en la eficiencia, lo que al final significa menos kilogramos que tenemos que aplicar para irle a la planta con lo que ya necesita. No es que vamos a afectar la requerimientos, ni que vamos a reducir lo que se tiene. Y esto es lo que nos puede hacer el fertilizante. Entonces hasta aquí hemos visto como el capítulo de equipos, sistemas, formas de aplicar, y ahora miremos cómo hacemos para tomar la decisión de los fertilizantes o de las fuentes. Pues ya sabemos, como les decía, cuánto fertilizar, cuándo hacerlo y cómo toma el fertilizante. Bueno, entonces hay implicación. Tipo de suelo, tipo de cultivo, disponibilidad de los nutrientes, solubilidad, y hay una mayúscula que dice lo que dice comportamiento de los fertilizantes. Cada fuente de estas, como les mostré atrás, las tablas de pH y demás, tienen unos efectos particulares que quiero contarles a continuación. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para seleccionar un fertilizante para fertilizar? Pues uno es su efecto. Miren aquí cuando yo coloco un amonio en el suelo, un nitrato de amonio, un sulfato de amonio. Además de tener amonio como tal en el suelo, este amonio entra a la planta hace algunos procesos internos y devuelve hidrógenos al suelo, o sea, ayuda a que baje el pH. Cuando aplicamos nitrato, el nitrato toma hidrógeno del suelo, lo ingresa a la planta, toma dos átomos de hidrógeno y devuelve uno. ¿Qué quiere decir? Que consume hidrógeno y lo que hace es que la planta propicia que el pH se suba, que se corrijan las acideces, que es un proceso de acidez del suelo. Entonces, el uso de nitrato me ayuda a que la planta también participe en los procesos de mejorar las dificultades de la acidez excesiva. Bueno, ¿qué tenemos para fertirriego? Ahí hay un montón de fuentes de NPK, las que coloqué ahí: nitrato de amonio, nitrato de potasio, ureas, sulfato de amonio, nitrato de calcio, nitrato de magnesio, ácido fosfórico, fosfatos monoamónicos, fosfatos de potasio, ureas, fosfatos, sulfato de potasio, nitrato de potasio, cloruro de potasio, nitratos de calcio, microelementos a base, ojalá, de productos pelados. Pero ¿cómo escojo yo al final dentro de todos estos procesos? Entonces, lo primero es el concepto de una fuente para fertilización. Tengo que empezar a mirar estas características de lo que estoy colocando ahí. Lo primero, las incompatibilidades entre los fertilizantes. Acuérdense que vamos a preparar soluciones concentradas. La posibilidad de hacer aplicaciones separadas del fertilizante. Puedo aplicar todos los días uno, le voy a dar a la planta hoy como si me alimentaran a mí, hoy la carne de la semana, mañana la harina, pasado la verdura. O prefiero un buffet donde tengo de todos los platos a disposición. ¿Cuál es mi control en pH y en conductividad final de los goteros? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Lo puedo medir? ¿Lo puedo saber? Esto me genera en algunas fuentes convencionales que no tenga esa oportunidad, así, ni que pueda controlar los pH y la conductividad. ¿A qué me refiero con fuentes convencionales? Perdón que me adelanté. Es que en cultivo yo encuentro agricultores, incluso encuentro colegas que disuelven fertilizantes diseñados para aplicación de agua.
Entonces, últimamente me he encontrado con la moda del té, té super pues, primo, nos ponen a disolver unos productos que no son para hacer. Entonces eso me va a generar un montón de problemas. El primero es que no voy a tener compatibilidad de fuentes porque no controlo qué hay ahí, no sé qué se disolvió de todo el grado que había ahí, me desbalancea todo el sistema porque no sé qué estoy aplicando, me puede taponar el sistema. Entonces, ¿qué tipo de fuentes tengo para hacer irrigación? Hay preparación de esas soluciones de que las hacemos con todos los fertilizantes solubles. Esa es una forma de hacerlo. Nosotros la preparamos. Hay otras fuentes, como todo el portafolio de Hyper que la mayoría de ustedes manejan. Hay otras fuentes para hacer esa sopa que son los ya compuestos. Entonces ahí está, como ustedes vieron en la fotografía, desde el punto de la disposición de Hyper, pues tenemos toda la línea Polifit 13, 13, 36, 13, 30, 19 y 10, 10, 43. Y también hay soluciones de fertilizantes líquidos que son una alternativa para el financiero. Lo importante como generalidad es que la fuente cumpla con las siguientes características. Primero, que tenga un alto contenido de nutrientes en solución. Y aquí les invito a que ustedes revisen fuentes que tengan buenas cantidades de nutrientes. A veces nosotros cuantificamos algunas cosas y revisamos el valor de un fertilizante de una forma no correcta. Por ejemplo, a mí me muestran, hace unos días estamos viendo que el cloruro de potasio es un fertilizante del 60% de potasio que vale menos de 2.000 pesos el kilo. Pero también ese fertilizante tiene 40 unidades de cloro que no me están haciendo bien, entonces voy a tener algunos problemas para algunos cultivos. Caso opuesto, por ejemplo, para el caso de nuestro portafolio Haifa MKP 03254. Si ustedes revisan, estoy aplicando 32 más 54 con 80 unidades de nutrición por kilo. 76% de lo que aplicamos es directamente comida. Y cuando revisamos el costo, tenemos muchas ventajas para analizar. Son otras formas de ver los altos contenidos y el beneficio de tener altos contenidos. Es decir, voy a transportar menos, voy a fertilizar menos, voy a solubilizar menos. La logística este punto es muy importante, que tenga una solubilidad completa en condiciones de campo. Todos los fertilizantes, incluidos los nuestros, y especialmente los nuestros, les estamos entregando la información abierta de los gramos por 100 centímetros de agua que es capaz de solubilizar. Ahora, esos datos son datos con agua limpia, organizada y demás, que se ve afectada de acuerdo a las condiciones de su agua. Si nos devolvemos allá como a la diapositiva 10, ojo, importante conocer las características físico-químicas. Pues algunas veces se presentan algunas reacciones de los fertilizantes, no por solubilidad, sino por reacciones químicas con algunos contenidos de sus aguas. Y es particularmente importante tenerlo en cuenta cuando tenemos presencia de bicarbonatos en el agua o pH alto. Ahí hay que manejar las fuentes de otra manera. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de escoger la fuente. No solamente en solubilidad, sino en reactividad. Que tenga una rápida disolución en el agua de riego, pues esto también va a depender de su proceso de productivo, cómo lo maneja, pero mucho más rápido. Que tenga un grado frío y fluyente, que no sea pelmaces, que no forme grumos, que no genere piedras. Importante con todo lo anterior, pues si tiene todo lo anterior, pues es una característica o una ventaja es que no me va a tapar de cero. Y eso lo con bajo contenido de insolubles, con el mínimo contenido de agentes internos, por ejemplo, Haifa de cal, nuestra fuente de calcio soluble, pueden estar ustedes muy tranquilos, es una fuente que se disuelve muy fácil, muy rápido, fluye mucho y adicionalmente a eso ni tiene grasas, ni tiene natas, ni le genera grumos,
de otros productos de calcio, y es debido a los agentes acondicionantes o aglomerantes que tienen. No todos son iguales. Hay que analizar la compatibilidad con otros fertilizantes, lo que les acaba con el agua de que no genere unas variaciones bruscas de pH, o si se generan que puedan ser contempladas y analizadas, la corrosividad que sea lo menor posible, y esto nos lleva a mirar la primera técnica de solubilidad. Aquí está un listadito de la solubilidad de las fuentes de Haifa, y lo que quiero mostrarles aquí es cómo varían del catálogo que ustedes tienen en su mano, pues varían adicionalmente a la calidad del agua, varían en función de la temperatura del agua. Entonces, ahí hay unas posibilidades que hay que tener en cuenta a la hora de analizar. No es lo mismo hacer las mezclas en verano, época fría. En algunas zonas del país es más crítico que en otras, pero pues, y aquí hay un cuadro de compatibilidad. Básicamente esto nos lleva a lo siguiente, y el resumen de todo este cuadro es que no se debe mezclar en soluciones concentradas calcio con fósforo. Es indispensable que los tengan en tanques separados. Que se pueda hacer una mezcla después en la dilución, ideal, pero repito, en soluciones concentradas no se puede mezclar calcio con fósforo. Son dos elementos que no pueden. Y así mismo como el fósforo genera problemáticas con el calcio, tenemos otro problema con el sulfato. El sulfato con calcio tampoco deben de ir en soluciones concentradas en el mismo tanque. Esas son a lo que nos resume este cuadro en general. Los demás los podemos mezclar con tranquilidad unos con otros. Pero básicamente en tres elementos, calcio, fósforo y sulfato, tenemos las diferentes compatibilidades principales. Entonces, les repito, calcio no va y con sulfato no puede. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de lo que puede pasar en las canecas. Nitrato de calcio con sulfato calcio con MAP y me forma fosfato. Nitrato de calcio con fosfato de amonio, o sea con MAP, con MAP, se me forma fosfato de calcio. Nitrato de magnesio con MAP o con DAP, lo mismo, fosfato de magnesio. Sulfatos de amonio con KCl o con nitrato de potasio, se me forma sulfato de potasio. Y el fósforo con el hierro, pues fosfato de hierro. Aquí me falta colocarles, por ejemplo, una que les mencioné, que son los bicarbonatos, la presencia de bicarbonatos, que tienen altas presencias de calcio y de magnesio, cuando coloco los fósforos. Entonces, se puede formar un fosfato de calcio en la misma manera. Bueno, ahora pasando a esto, vamos a hablar de la conductividad eléctrica como producto. Ya hablamos de la conductividad eléctrica de calcio, cómo nos puede afectar la eficiencia de la toma de los nutrientes. Aquí ustedes ven una lista de fertilizantes y unos niveles de conductividad eléctrica indicados en milisiemens por centímetro. Estos valores de milisiemens por centímetro están dados para unas mezclas de medio gramo de cada uno de los fertilizantes por litro de agua. Si hablamos de fertilizantes como los cloruros, vamos a tener, o los sulfatos, vamos a tener niveles de aporte en conductividad más altos, que no necesariamente son totalmente nutricionales. Entonces, para un cultivo, por ejemplo, hablemos de una fresa que tiene una tolerancia de conductividad máxima de 2 unidades, pues con aplicar medio gramo de un cloruro ya tengo la mitad de sales cubierta. Pues me queda la otra mitad para colocar el resto de nutrientes. Esto me va limitando, de tal forma que al final, para poder colocar todos los nutrientes con este tipo de fuentes, voy a sobrepasar el nivel de 2, y es lo que les decía al principio. La conductividad eléctrica es el resultado de la mezcla de las fuentes seleccionadas. Yo no puedo
tener conductividades teóricas aplicadas a una fórmula en particular. O sea, cada vez que yo cambio algún producto en la fórmula, la conductividad me debe estar cambiando. Entonces, miremos aquí un ejemplo. Vamos a hacer un producto o una solución de grado 13,045, o sea, 13 de nitrógeno, 0 de fósforo y 45 de potasio. La vamos a hacer con 1 gramo por litro de nitrato de potasio. La cantidad que va a tener es de 1.31. Si fuese para fertilizar una fresa, todavía me queda 0.65 para colocar más cosas. No vamos a usar nitrato de potasio, vamos a ver otra alternativa. Cloruro de potasio más nitrato de amonio. Voy a tener el mismo aporte, pero la conductividad ya no es de 1.35 sino de 1.99, es decir, ya no puedo aplicar absolutamente nada más o puedo correr el riesgo de empezar a generar un estrés salino a esta planta. Entonces vamos a descartar eso. Además el nitrato de amonio está complicado porque tiene una restricción del ejército, no tengo los permisos para moverlo. Entonces vamos a cambiar nitrato de amonio por sulfato de amonio. Ahora la conductividad subió a 2.59. Problemas para esta planta. Voy a colocar una sopa pasada de sal. Entonces vamos a quitar el cloruro de potasio, que probablemente sea el de los que más me genera conductividad. Y voy a bajar otra vez a 1.97. Entonces ustedes se dan cuenta, la selección de la fuente le permite a uno también determinar qué tan eficiente va a ser la sopa que le voy a entregar al cultivo, qué tan asimilable va a ser para la planta, y tengo que enmarcarme en este plan de hacer la sopita que le conviene a cada cultivo. ¿A qué me lleva también la medición de conductividad? Normalmente nosotros medimos conductividad en el gotero o en la solución nutritiva, pero también tenemos que medirla en el suelo. Nosotros en Jaipa tenemos un multímetro de varilla, que son un chuzo, que nos mide el escenario en este momento, la foto del día. Sugerencia, es una medida que no es exacta, que no es precisa, que no nos va a dar un indicador general de alguna cosa, porque la conductividad eléctrica del suelo va a depender de qué tan componente del suelo. Pero sí me va a indicar una cosa con precisión muy importante, y es, si yo empiezo a medir en esta zona azul, o empiezo a medir debajo de la zona azul, el mismo día, a la misma hora, con la misma humedad, pues voy a determinar en dónde está la comida. Si está en la zona de raíces, o por el contrario se me está yendo muy abajo, o por el contrario se me está quedando arriba en la zona que no está. Y eso me va a permitir reorganizar todo mi modelo de fertilización y de movimiento de agua para poder trasladar el fertilizante a la zona de raíz. Esa es una tarea que yo recomiendo y que normalmente hacemos con los clientes, de medir, de revisar dónde está llegando el fertilizante. Particularmente importante cuando tienen ustedes cultivos en bolsas. Y es ver en qué parte de la bolsa se está acumulando la planta. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para la solución MAC? La primera sugerencia, como ustedes ven en esas letritas en rojo, es que usen 2 tanques y ojalá de forma simultánea. ¿Qué quiere decir de forma simultánea? Que le estoy entregando a la planta una nutrición tipo buffet, con todos los platillos para que la planta escoja. Va a aplicar nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno. Y si tienen la opción y les interesa y está dentro de su estrategia nutricional, se enriquece con microorganismos, se enriquece con humus, materias orgánicas, es decir, todo lo que se pueda colocar, de forma que lo podamos arreglar y organizar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Esos 5 aspectos. 1, la compatibilidad de los fertilizantes en cada tanque. 2, el pH al que me va a determinar esa unión de mezclas, la eficiencia de esa nutrición, la solubilidad y la estabilidad. La estabilidad se refiere, ustedes, nada más que me puedo volver aquí. Si ustedes se acuerdan y revisaron la tablita de compatibilidades, hay unas compatibilidades ahí marcadas con la letra L,
es una compatibilidad limitada. ¿Eso qué significa? Si yo voy a hacer una solución, una mezcla, que la voy a aplicar en 1 o en 2 horas, probablemente tenga la licencia de usar esta compatibilidad limitada. Pero si por el contrario yo voy a hacer una preparación para mi cultivo que me dura una semana, con toda certeza esas compatibilidades limitadas le van a generar problemas. Esa parte es bastante clave. Y es redistribuir esos tanques. En un lado el calcio, en otro lado el fósforo con el sulfato, ¿no? Y los demás los vamos a acomodar. Entonces, para que tengan en cuenta, como les mencioné en algunas partes de la charla, en Colombia los nitratos están restringidos por el ejército. Entonces, el producto nuestro, fuente de potasio multi-NPK, pues tiene un 3% de fósforo para evitar la detonabilidad y poder cumplir con una venta libre. ¿Eso qué significa? Que la fuente de fósforo multi-NPK 13343 hay que colocarla en otro tanque, en el tanque del fósforo, cuando vaya a hacer soluciones concentradas. Entonces, aquí está lo que tengo que revisar cuando voy a preparar una solución. La tabla de compatibilidades, revisar las solubilidades de los fertilizantes, la concentración del fertilizante no debe pasar del 30%, yo creo que no se pasen del 20% para que tengan tranquilidad, y la frecuencia de aplicación para determinar para cuánto tiempo tengo que hacer esa fórmula y qué consideraciones tengo que hacer de fuentes a la hora de formular. ¿Dudas hasta ahí? No. Esto puede estar sucediendo en algunos cultivos. Esto es tomado de una finca de flores. Lo que está en azul son las partes por millón que se aplicaron y lo que está en rojo es lo que obtuvimos en el gotero. Por el camino se nos desaparecieron unas fuentes de tal forma que la fórmula que llegó al final fue otra distinta a la que se planteó hacer, es decir, perdimos análisis de suelos, foliares, horas de ingeniero desarrollando pesajes de almacenista, que al final llegó otra cosa. Y eso puede estar pasando en la mayoría de los casos. ¿Qué necesitamos para eso? Determinar estos problemas y estos puntos críticos que les quiero contar de acuerdo a la experiencia de campo, que es donde ustedes deben estar monitoreando con mayor frecuencia. Entonces, lo primero que encuentra uno es que en los cultivos, en algunos cultivos más bien, no ponen válvulas reguladoras de presión, sino que colocan registros. Los registros se desgastan más fácil, son más difíciles de calibrar, en fin, pero también se pueden calibrar. De tal forma que lo importante ahí es calibrar el sistema. ¿Para qué? Porque esas modificaciones generales me generan a mí en el gotero. En el gotero se genera una inyección grande. Entonces, si me cambia la cantidad de agua, pero no me cambia la cantidad de fertilizante que estoy inyectando, empieza a aparecer lo que pasó en la gráfica anterior. Entonces, solución a esto, pues es calibrar y calibrar. Otra tarea clave es revisar el taponamiento de goteros. ¿Dónde lo empiezo a revisar? ¿O qué me afecta ese taponamiento de goteros? Los filtrados que ya hablamos, la incompatibilidad de fertilizantes, los pHs que no son y la falta de mantenimiento. Esto que me genera desuniformidad en el riego, baja eficiencia y lo mismo, que a campo llegue cualquier otra cosa diferente a lo que planteamos aplicar. Diseños hidráulicos descompensados, es decir, a veces toman demasiadas válvulas a una bomba o demasiadas líneas de riego a una válvula, entonces quedan como corticos y las presiones no dan. ¿Sí? Y tiene mucho que ver también con las presiones. Ojo que a veces la solución que uno se plantea cuando le falta presión es comprar una bomba más grande. Y hay gente que compra bombas más grandes. Pero si su tubería es de 2 pulgadas, puede poner la bomba más grande que quiera y no va a poder mover una cantidad de agua suficiente para tal vez lo que diseñó. Entonces volvemos a lo mismo, que es desuniformidad en el riego.
Y la otra punto donde encontramos posibilidades grandes de mejoría es en la calibración de los sistemas de inyección, sea el que sea, desde el más sencillo hasta el más complejo. Ahí es un punto crítico donde tenemos que estar monitoreando este sistema. Entonces, importante, ese otro punto crítico para mirar. Y les invito a que hagan estas actividades. Una de riego, revisen sus redes hidráulicas como están de diseño, calibren sus válvulas o sus registros, también se puede, revisen la uniformidad de los goteros, el sistema de inyección, por favor, esténlo revisando bien, especialmente en el tema que tiene que ver con las fuentes que usan, porque las fuentes son una fuente grande de error en el sistema de inyección. Aquí está el de José, tenemos toda la parte de hidrosolubles que cumplen con muchas de las cosas que les dije acá atrás, les van a aliviar mucho el proceso. Estos son fuentes que van a ser mucho más compatibles que otras, mucho más solubles, les van a facilitar todo este proceso de formulación y creación de mezclas de soluciones concentradas para que sus cultivos realmente los aprovechen. Y un punto muy importante es como conclusión de todo este tema de conductividades, y muchas veces me preguntan cuál es la conductividad ideal para un cultivo. Básicamente la conductividad ideal para un cultivo es la más baja posible que pueda tener, cumpliendo con todo el suministro de nutrientes que la planta necesita. Entonces, esa es la invitación, estamos atentos a todas sus indicaciones, sus inquietudes. Muchas gracias, esto es lo que les quería comentar por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto.